Hola, 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 mi gente hermosa, mi gente bella de este hermoso canal, Sol Tarot. Aquí tu amiga Jenny te saluda, te quiere, te felicita por esta constancia, por esta presencia, por tus maravillosísimas energías. Gracias, gracias, gracias. Nunca me cansaré de agradecerte por tan hermoso momento que podemos compartir, mi gente. ¿Qué nos trae hoy? Hoy nos trae algo muy importante, nada más y nada menos. Estamos, ya no es secreto para nadie. Los que me siguen saben que este canal va muy enfocado al día a día, a cómo se van moviendo los astros, cómo nos vamos sintiendo a nivel astrológico, a nivel de energías. Y no, mejor dicho, porque estamos viviendo ahora mismo una movida bastante fuerte a nivel astrológico. Nos estamos sintiendo a nivel global, general, bastante movidos. Así que vamos allá. Ayer se abrió un portal maravilloso, el portal 44. El portal 44 de este 2025 que representa la estabilidad. Mi gente, y me atrae para acá hoy porque hoy 5 de abril, nada más y nada menos que tenemos a la luna creciente subiendo en el signo de Cáncer, lo cual nos trae subida de energías a nivel de sensaciones, de emociones, de sentimientos. Y vamos a hacer un recorrido por los 12 signos, claramente muy breve, para ir tomando nota para que no se nos escape nada o intentar que se nos escape lo menos posible a la hora de reaccionar, porque hay un refrán muy sabio de mi tierra que dice que guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por eso, descuidado. Pues mi gente, ¿qué te puedo decir? Hay un código energético capaz de romper estructuras internas extremadamente fuertes y establecidas. En este momento, desde ayer que salió el portal, unos días antes, recuerden que los portales se abren unos pocos días antes y unos pocos días después. Por eso es que lo quise hacer hoy, esta lectura, unir estas dos energías para ver, hacer un compendio entre ambas. Gente, esto va a estarnos moviendo toda esta semana, así que esta lectura aplica desde el día de ayer 4, quizás unos días antes ya nos veríamos sintiendo así. Aquí vas a conseguir muchas explicaciones de cómo te venías sintiendo y vas a decir, ay, con razón, ay, por eso es que me sentía de tal o cual manera, por eso es que me está pasando esto o aquello. El día de hoy y hasta el 11 aproximadamente de este mes de abril. Así que vámonos, de este 2025, vamos allá. Es momento de no solamente de abrir, que se abren portales, sino que a la conciencia también se abre, se refuerza. Mira, no solamente se abre la conciencia, sino que este portal es tan estable. El 4-4 representa el 4, representa la estabilidad. Y está en tu libre albedrío. Si tú tomas esta energía, el 6 de pentáculos, si tú tomas esta energía para fortalecer o sea, ¿cómo te explico? Tu conciencia, o reforzar cadenas invisibles que te han venido atando desde hace tiempo. Fíjate lo potente que es esto y lo que se respeta desde la Confederación Galáctica, desde todos nuestros seres guías espirituales, creadores, todo nuestro libre albedrío. Mi gente, esto es hermoso. Este es tu momento para elegir. En los próximos minutos te voy a estar revelando por qué esta alineación es tan rara y tan poderosa como esta energía, mi gente. A ver, este evento cósmico, sí señor, tenemos aquí, mira, 6 de pentáculos, as de bastos, 3 de bastos, mucho cambio, mi gente, mucha acción, mucha decisión. Este evento cósmico que solo ocurre, déjame decirte que una vez cada generación. Muchos no lo notarán, no notarán nada, pero los que están despiertos sabrán que el cielo está hablando. Las antiguas tradiciones espirituales sabían que esto significaba, madre mía, el 4 de abril, cielo se alinea, Saturno también. Mira, gente, qué belleza. 4 de bastos, 4 de bastos, no, 4 de bastos es muy, nos habla muchísimo de esta energía del portal 4-4, 4 de bastos es estabilidad, refuerzo de qué, de lo que tú quieras reforzar, de lo que tú hayas iniciado en ti, lo que tú quieras continuar o donde te quieras quedar. Este portal nos va a dar la capacidad, la fuerza, tanto para avanzar como para estancarnos o incluso hasta para retroceder si es así que lo queremos. Cuidado con esto, mi gente. Vamos a hacer autoanálisis, vamos a reflexionar, vamos a meditar, mirar hacia adentro, saber qué es aquellas cosas que ya no nos pertenecen, ya no nos convienen para evolucionar. Es muy importante. También recordemos que se están alineando en el cielo
Saturno, Urano. Esto activa el código de la transformación y lo que hagas estos días podría cambiar tu destino por décadas. ¿Sientes este llamado profundo? Me imagino que sí, por eso estás aquí. Si sientes este llamado profundo, déjame decirte que no es casualidad. No es casualidad que estés aquí en este momento, mi gente. Porque mientras ves este video, muchas cosas están pasando. Muchas cosas lindas están pasando a nivel cósmico, a nivel celestial y en nuestros corazones también. Sí, mi gente, esto viene potente, viene bastante fuerte, es hermoso allá donde lo haya. Allá donde lo haya, mi gente. Vamos a seguir comunicando con las energías. Información, cómo están las comunicaciones moviéndose, comunicaciones a todo galope, información recorriendo el mundo, muchos movimientos a nivel de geopolítica, cambios de geopolítica. Estos movimientos astrológicos no solamente nos generan cambios, transformaciones a nosotros, sino que también a nivel de geopolítica, a nivel de cambios estructurales en lo que son gobiernos, formas de llevar lo que es el orden mundial, el orden de lo que viene siendo la civilización. Este portal, esta luna creciente en Cáncer, es tan potente que nadie se va a salir de esto. Aquí se marca el momento cósmico que nos invita a iniciar ciclos, a conectar con la intuición. Gente, a ver, aquí estamos, mira. Cuidado con lo que nos levantamos, cuidado con lo que discutimos, cuidado con aquellas cosas que ponemos como primordial, que le damos prioridad. Hay que tener mucho cuidado, mi gente, porque es momento propicio para malinterpretar las cosas, de repente para sentir que te están atacando y no te están atacando, de repente como para discutir, malinterpretar. Recuerda que Mercurio también está retrógrado, así que vamos a intentar de tener pausa, calma, de escuchar la voz del alma cuando sintamos que vamos a exacerbarnos, respirar profundo, cuando sintamos que vamos a responder hacia algo en forma de atacar, permitirnos 3 segundos para nivelarnos, para conectar con nuestra intuición, ya que la luna creciente en Cáncer de hoy nos activa las emociones profundas, necesidades de seguridad, conexión con el hogar, la familia y de proteger, mucha protección. Y no solamente el hogar a nivel familiar de nuestros seres queridos, sino también nos lleva al hogar interno, a nuestro corazón, a ese hogar llamado casa en el alma. Y puede ser que allí nos sintamos algunas veces un tanto molestos o jorungados sin que realmente sea así, mi gente. Vamos a ver estas combinaciones. Ay, madre mía, con Cáncer favorece, mira, reina de copas, reina de Cáncer. Con Cáncer esto favorece mucho, mira, 6 de bastos. Con Cáncer esto favorece mucho lo que es la introspección, muchísimo. Se manifiestan los proyectos que nacen desde el corazón. Aquellas personas que estén deseando emprender algún proyecto, algo que tengan tiempo por hacerlo, es momento de darle luz. Lo vengo repitiendo, estamos en una temporada especial para eso y más con esta luna creciente. Sacar proyectos, pulir ideas, modificar algo que quieras cambiar en una idea, en un patrón de algo que tú necesites modificar o cambiar, es el momento adecuado porque va a tener éxito, sí señor, siempre y cuando estos proyectos se hagan desde el corazón. La sanación de vínculos afectivos también se ve muy, así como se ve afectada. Los malos entendidos también se ven favorecidos, las relaciones familiares. De repente tienes un familiar que tienes tiempo con el que no contactas, con el que no tienes comunicación. Puede ser que estas comunicaciones se vayan a estar dando, se vayan a estar reanudando de una manera bastante agradable, bastante bonita, bastante satisfactoria. Me encanta esta parte, gente. Qué belleza, qué belleza. Aquí vamos a grosso modo un pequeño resumen de lo que estas energías significan para nosotros a modo general. Vámonos acá a un mensaje de las hadas, de los elementales del bosque, las hadas preciosas. ¿Qué nos quieren decir las hadas en este momento? Pedir ayuda de ser necesario. Los ángeles, los seres celestiales que protegen a todos, y las hadas ahora nos dicen que es el momento de pedir ayuda a nuestros ángeles, a nuestros seres guías espirituales. Es el momento de conectarnos más que nunca. Vamos a poner por acá. Es momento de conectarnos, es momento de orar, de hacer introspección, de ver hacia adentro. Mi gente bella, vamos a comenzar con el signo de Aries. Voy a hacer un recorrido, como les prometí, bastante breve para que no se haga muy largo el vídeo, pero sí, como me gusta a mí, resumido, concreto, conciso y al grano. Sí, señor, mucho hablar,
no funciona porque la información se escapa. A lo que vamos, al grano. ¿A que sí, mi gente bella? Al grano, así me gusta. Vamos a ver para Aries. Aries. Esta luna en cáncer. Esta luna en cáncer va a estar iluminando. Va a estar iluminando Aries. Vamos a ponerte por acá. Protagonista. Aries. Esta luna en cáncer va a estar como que conectándote con tu familia, con tus seres queridos, porque precisamente va a estar en la casa 4, el hogar de la familia. Justamente la luna creciente está es en cáncer y cáncer, la casa 4 es el hogar, la familia. Este periodo te invita a reconectar con tus raíces, a reconectar con tus raíces. A resolver tensiones domésticas, a resolver tensiones domésticas. El portal también te va a traer durante todos estos días la oportunidad para renovar tu espacio vital y fortalecer lazos familiares. Del 5 al 11, prioriza calma emocional. Sí, señor, evita impulsividades, evita ser compulsivo y también evita o trata de revisar muy bien tus decisiones personales que sean muy, muy importantes, Aries. Vámonos de una vez con el signo de Tauro. Hola Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sensual, amigo de Tauro, hermoso, precioso Tauros, enigmáticos Tauros. Vamos contigo, cariño. ¿Cómo te influye esta luna y este portal, esta luna creciente en cáncer, este portal 4-4 a ti, mi querido Tauro? Pues nada, esto resuena en tu segunda casa, la casa de los recursos. ¿Cómo te gusta el money money, no, Tauro? Claro que sí, yo sé la estabilidad. Eres un signo de tierra, un signo estable, un signo potente. Y esta luna creciente en cáncer, este portal 4-4 te va a favorecer mucho porque está resonando con tu segunda casa, recursos, valores personales. Te va a ayudar a reflexionar sobre tu relación con el dinero y el autocuidado. El portal podría traer ideas renovadoras para aumentar tus ingresos. Hasta el 11 evita gastos impulsivos, enfócate en lo que realmente te nutre a nivel emocional. Puedes asistir a una terapia, puedes conversar con un amigo, qué mejor terapia que esa, desahogarte. Aquí me indica que vas a tener una persona con quien hablar, una relación se reafirma, sobre todo relaciones de amistad. Esto me encanta para ti, Tauro, qué belleza. Vámonos rápido y concisos para el hermosísimo y los comunicadores del zodíaco. Tenemos aquí los bellos signos de Géminis, curiosos geminianos. Géminis, ¿qué te puedo decir? Te quiero mucho y lo sabes. Te quiero mucho y lo sabes. Curioso, inteligente, donde vayas. Géminis. Te voy a decir algo. La luna en cáncer creciente resuena también en tu segunda casa. Fíjate, recursos, valores. Aquí tenemos, reflexiona sobre tu relación con el dinero también. Aquí va a haber posiblemente, vas a estar, tienes la tendencia esta semana de concentrarte en ciertos aspectos negativos de la vida o de preocuparte demasiado por el dinero, por la carrera profesional. De repente con esa misma energía, recuerda que estos momentos, energía que potenciamos, que sentimos, le damos poder y le damos valor. Se te recomienda que intentes no bloquearte tú mismo, no autobloquearte, no sabotearte. Cuidado con la tendencia a autosaboteo porque vas a estar un poco sensible con respecto a esto. Es momento para comenzar a meditar tus cosas, a pensar en ti, a cuidarte. Fíjate que aquí tenemos el 3 de copas. El 3 de copas nos habla de que tienes motivos para celebrar, Géminis. Tienes motivos para celebrar, lo vas a estar viendo. También nos están hablando de que posiblemente te vayas a estar comprometiendo y que te recuerdes, Géminis, esta semana de mimar a las personas que tú quieren y que tú quieres. Es muy importante. Aquí tenemos que es el momento de expresar el amor. Fíjate que se ratifica la información con este 10 de copas. Es momento de ratificar el amor, de fortalecer esos sanguíneos, amigos íntimos. También es un buen momento para darte la enhorabuena, el abrazo, una palmadita en el hombro porque lo has venido haciendo genial. Géminis, me encantan tus energías, claro que sí. Claro que sí, allá donde vayan, Géminis, qué precioso. Nada más y nada menos, ahora tenemos el signo de Cáncer, nuestros cáncer sensibles, junto con Aries, en este momento protagonista de esta lectura. Cáncer, que te puedo contar, la sensibilidad extremadamente a flor de piel, más con el día de hoy, esta hermosa luna creciente en tu signo. ¿Qué te puedo decir? Te toca
te roza fuertemente en tu casa uno, que es la casa de la identidad y los proyectos personales, Cáncer. Vas a estar emprendiendo, es momento de sembrar intenciones del año, momentos de estar sacando eso que tienes en ti, programándote, no con expectativas, sino planificando eso que quieres que en un año se cumpla, quieres visionarte. Es momento de ponerte esas metas. Qué bonita esta energía para ti. Claro que sí, porque fíjate, tienes aquí los milagros que se hacen realidad, Arcano Mayor de la Estrella. Cáncer, este es tu momento para sembrar, sí señor. El portal y la luna creciente en tu signo del día de hoy amplía tu carisma, tu determinación. Recuerda que desde el 5 al 11 vas a avanzar con mucha confianza. Las emociones intensas pueden guiarte hacia decisiones muy transformadoras. Sí es cierto, Cáncer, vas a estar un poco más sensible de lo normal, pero también bastante equilibrado y con mucho raciocinio. Te lo indica la estrella, el arcano mayor número 4 del emperador. Ahora mismo sientes un proceso en ti interno de organización y estructuración. Sabes que para ti es importante. No vas a temer asumir papeles de líderes si es necesario. Tienes mucha sabiduría que ofrecer y lo reconoces, Cáncer. Esta luna creciente te va a invitar a ello y este portal te exacerba esa intuición que tanto te bendice, amigo de Cáncer. Gracias, te quiero mucho. Amigos de Leo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Estos creativos del tarot, bellos y hermosos, Leos, leones, leonas. Este portal del 4-4 y esta luna creciente en el signo de Cáncer ilumina tu 12ª casa, la casa del subconsciente y del espiritual. Es tiempo de soltar cargas innecesarias, Leo. Es tiempo de vaciar esa mochila de aquello que no te corresponde. Es momento de ir ligero de equipaje, porque el tiempo se está acelerando, la dinámica se está acelerando y aquellos que vayan con mucho exceso de equipaje lamentablemente se van a quedar en la cola y no es el plan. A ti te gusta ser pionero, cabeza de fila, líder. Así que ligeritos de equipaje y a confiar en la vida, a confiar en que la vida nos provee todo aquello que necesitamos para nuestro avance y nuestra evolución. Subconsciente y espiritualidad te lo ratifica. En tu casa 12ª, recuérdalo. Es tiempo de meditar, de hacer terapia si lo necesitas. Igualmente conversar con amistades. Qué mejor terapia que conversar con un amigo, con tu pareja. De ser el caso también. Tenemos aquí, qué belleza la unidad. Tenemos, podría revelarse un sueño profético. Podrías estar teniendo sueños proféticos, Leo, estos días. O unos como déjà vu también. Recuerda que desde el 5 al 11 has de buscar tu equilibrio entre la vida social y la necesidad de descansar. Sueños premonitorios que tienden a cumplirse. Aprovecha esta época de profundo crecimiento espiritual, Leo. Puede que sientas un llamado también a hacer un papel de mentor, de guía, de maestro, o que te vayan a estar pidiendo opiniones con respecto a un tema que dominas muy bien y se te es reconocido. Hay que, con el 3 de primavera, te vas a detener para revisar tus planes, vas a aprovechar este tiempo para trazar otros planes que no te hagan mucho tilín, porque tu intuición va a estar repotenciada, va a estar recalibrada, y esto es importante. Es correcto que tú mismo te des unas cuantas palmadas en la espalda, Leo, porque lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien, así que has tenido muchos logros. Bendícete, agradécete, consiéntete, date ese abrazo que muchas veces no nos dan, nos damos nosotros. Claro que sí, Leo. Te quiero mucho, mil bendiciones. Amigos de Virgo, hola Virgo, ¿cómo estás? Mis queridísimos amigos de Virgo, nuestros hermosísimos discernidores. Ay, las cartas que empezar a hablar. Virgo, qué belleza de energía para ti. Portal 4-4, luna creciente el día de hoy en el signo de Cáncer. Esta luna va a activar tu 11ª casa, las redes y metas colectivas. Vas a estar más que nunca relacionándote con personas de tu entorno. Vas a estar como que esto nos habla muchas veces de que llevamos tiempo en un empleo, en una sociedad, en un club, en una comunidad, en un colegio, en una institución, y hay personas con las que tenemos años o tiempo conociéndolas, conociéndolas de vista, pero estas energías a ti
te van a estar abriendo el ámbito social, de repente van a empezar a conversar, te van a llamar la atención, o tú a ellos, van a empezar a ver diálogos, compartir información, y esto es muy favorable, Virgo, porque te va a traer bastantes beneficios. Puede ser que muchos de ustedes inicien una nueva relación hasta romántica, o amistades íntimas, bonitas, como amigos del alma, que tú dices, oh, qué fuerte, no te conocía, y ahora que te conozco te quiero mucho y tengo mucho que hablar contigo, mucha empatía. Puede que de repente recibas mensajes de carácter sentimental o que te inviten a acontecimientos sociales, Virgo. Qué bonito. Recuerda que esta luna en Cáncer te va a activar esta potencia de las cartas, de las redes sociales y de tu vida social. Vas a estar colaborando con un amigo o grupos altruistas. Eso te va a traer satisfacción. Este portal está abriendo para ti puertas de proyectos sociales. Recuerda que hasta el 11 vas a trata, sí, qué belleza. Vas a cultivar relaciones duraderas, sinceras. Alguien podría ofrecerte un apoyo clave y esto va a ser mutuo, Virgo. Va a ser mutuo. Igual que tú ofreces, a ti te van a ofrecer. Qué belleza de energía para mis amiguitos y amiguitas del signo de Virgo, que los quiero muchísimo y lo sabes. A ver, mis preciosísimos y equilibrados libranos y libranas del tarot. ¿Cómo estás, Libra? Te quiero mucho, lo sabes. Bienvenido a este momento de vida que vamos a compartir en este instante. Vamos a ver estas influencias directas del portal 4-4 de estabilidad y hoy de la luna creciente en el signo de Cáncer. Esto te está resonando en tu 10ª casa, referente al trabajo y al legado. Importante para ti esta semana va a estar siendo no solamente tu trabajo, que siempre lo es, pero también tu legado, eso que deseas dejar una vez ya no estés en este plano. Vas a estar como que más consciente con estos temas, más delicado con estos temas, más delicada. Importante, claro que sí. Vas a reflexionar sobre cómo equilibrar el éxito profesional y la vida familiar. Esto te viene dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo, Libra. Este portal podría traerte reconocimientos. Muchos reconocimientos, ofertas laborales nuevas. Posiblemente quieras conversar, sientas la necesidad de conversar para pedir cierta modificación en tu horario laboral, un cambio de horario, unos días libres puede ser para un acontecimiento familiar, que no pueden ya dilatarse más tiempo, que te preocupa, necesitas un tiempo libre. También me están hablando de que posiblemente muchos de Libras sea el final de un periodo laboral, de un periodo de carrera, pero no porque te vas a quedar en el aire, sino porque lo vienes meditando, lo vienes equilibrando y para ti es un paso adelante, es un paso a mayores y te decides hacerlo con todas estas energías. También podría ser una relación que tienes en proyecto. Pero esto te va a dejar, me están diciendo, una mezcla de alegría y tristeza. Equilibra esto, Libra, ya lo sabes, te lo estoy diciendo, te va a generar tanta alegría como tristeza, como nostalgia, pero esto va a ser breve, porque también vas a sentir como alivio y una desilusión. Deja los miedos a esos cambios, esos miedos al cambio, confía en que te espera un futuro muy brillante. Posiblemente muchas veces nos encaprichamos, nos acostumbramos a ciertos eventos y queremos que se vayan de nuestra vida, pero una vez se alejan, nos da como nostalgia. Es incomprensible, pero es completamente natural, Libra, completamente natural. Sea audaz, Libra, pero no descuides a tus seres queridos. De hecho, todo lo que vas a hacer es por ellos y lo sabes, lo intuyes. Y puede ser que esto te haya traído problemas, confrontaciones a nivel familiar, y esto te esté drenando un poco de mucha energía, esfuerzo. Así que vas a hacer todo lo que esté en tus manos para aligerar los conflictos sin sacrificar tus metas ni tus creencias, Libra. Qué belleza de lectura. Toma lo que te resuene, cariño. Te quiero mucho. Amigos de Escorpio, ¿cómo están mis queridísimos y apasionados de Escorpio? Aquí tu amiga Jenny Soltaró te abraza, te quiero mucho y lo sabes. Vamos a estar viendo estos días de este portal 4-4 tan hermoso y maravilloso. Y el día de hoy, esta hermosa luna que está nada más y nada menos que creciente en el signo de Cáncer. Este movimiento va a iluminar tu 9ª casa, que es la casa de la filosofía y la casa de la aventura. A ver, qué belleza, Escorpio. Es momento de explorar nuevas culturas, nuevos estudios que amplíen tus perspectivas. Vas a estar más curioso, más curiosa que nunca. Vas a sentir la necesidad de hacer realidad tus deseos y reconoces y sabes y sientes que este es tu momento. Te estás planificando, tienes los recursos
y no dudas de ponerlos en práctica, no solamente a nivel material, sino a nivel mental y emocional. Reconoces que has invertido mucho en tus sueños y que te depara una gran recompensa y no piensas quedarte a medias. No te vas a quedar, no te vas a convencer con una cuarta parte. Tú quieres todo el pastel porque sabes que te lo mereces y te lo has ganado. Claro que esa es la actitud. Mientras tanto, tienes una paciencia extraordinaria, me gusta mucho, y estás meditando acerca del siguiente paso que vas a dar con muchísima estructura, con muchísima inteligencia, como te caracteriza, Escorpio. Tu intuición no te falla. Tu intuición no te falla. No te preocupes de qué ni cómo va a suceder. Tú solamente sientes que vas a dar las gracias y vas a agradecer. De momento, muchos de mis escorpios están que no saben a qué, pero sientes que vas a agradecer. Y agradeces a Dios por todo lo que tienes y por todo lo que todavía está por llegar. Y sientes, y es verdad, no te equivocas, Escorpio, es algo grande. Es algo grande y hermoso que te corresponde. Es momento, sí señor, es momento. Abril te va a estar inspirando a hacer un viaje, una comunicación, conexión con mentores. Qué bonito, o pidiendo apoyo quizás, te vas a estar ilustrando, te vas a estar preparando para el siguiente paso, porque sabes que es fuerte, que no te quiere que te pille como desprevenido, desprevenida. Se presenta una maravillosa nueva oportunidad para ti, puede que haya sido una sorpresa, pero que de todos modos querrás lanzarte a la acción y perseguir con pasión que tanto te caracteriza una de esas posibilidades que se preparan para ti. Luna creciente en Cáncer te va a dejar que la curiosidad guíe tus pasos, Escorpio. Escucha tu intuición, ahora más que nunca. Yo sé que tú escuchas tu intuición, pero ahora más que nunca porque está muy exacerbada, muy fortalecida. Amigos de Sagitario, ¿cómo estás, Sagitario? Esos exploradores del zodíaco, esos inquietos, constantes, guerreros, luchadores, te quiero mucho y lo sabes. Vamos brevemente a hacer un registro, como me gusta a mí, al grano, al centro de tus energías para esta semana, en medio del portal 4-4, que genera estabilidad, que genera afianzamiento, y el día de hoy, luna creciente en el signo de Cáncer, emociones, sensibilidad a flor de piel, corazón así expuesto hacia flor de piel, pero con centro. Eso es lo que me gusta. Así que este movimiento va a estar activando tu octava casa, nada más y nada menos que la casa de la transformación y de tu intimidad. La casa 8, que es la transformación y la intimidad. ¡Wow! ¡Qué belleza, Sagitario! Vas a estar íntimo, no solo a nivel de compartir con personas, con tu pareja, con tus amistades, sino íntimo contigo. La intimidad contigo. El estar bien contigo, el disfrutar contigo tus momentos a solas, de sacarte a pasear, de disfrutar de ti, de quererte, de consentirte, de abrazarte, de quererte mucho. Es el momento de esa intimidad tan hermosa, esa intimidad de mirarte al espejo y quererte y decir qué bien lo haces, qué bien lo estás haciendo, te quiero, y abrazarte, porque eso sube como la espuma tus energías y que se mantengan en alto. Esta luna hermosa, creciente, profundiza profundiza tus relaciones cercanas y revisa acuerdos financieros, lo cual te va a permitir renovación. ¡Qué belleza! El portal te va a traer claridad sobre deudas o herencias, sobre algún pago que te corresponda, que había estado como que paralizado, se va a empezar a soltar, a fluir. Quizás también, quizás me están... Sí, 7. Quizás me están diciendo que de repente tienes un dinero en reclamación, tienes algo por alguna indemnización, alguna querella, algo que solicitaste, que hasta se te pudo haber olvidado, de tanto que no se daba, pues se te olvidó. Pues mira, se abren los caminos y fluye hacia ti. Hay sorpresas para ti en este momento. Me encanta mucho porque estás dejando de posponer cosas que tenías como que guardadas en un cajón. Estás tomando la decisión y estableces prioridades de modo que puedas avanzar con gusto, porque el arcano mayor número 20 de juicio te habla de esa estabilidad tuya emocional y reconoces que ya es hora de poner en claro tu vida y hacer los cambios necesarios que encajen con tu camino divino. Madre mía, qué belleza esta luna creciente en Cáncer. Este portal para ustedes, Sagitario, te va a ayudar muchísimo. Vas a estar evitando
confrontaciones, conversaciones incómodas. La honestidad fortalece vínculos. No vas a caer en provocaciones, no vas a caer en choques con nada ni nadie. Sabes que tú estás muy por encima de esto. Decides que si un asunto merece tu esfuerzo y tu energía, es para tu bien, es para tu evolución, no para pasarla mal. Eso me encanta, Sagitario. Me encanta esta energía evolutiva que estás teniendo. Mil bendiciones. Te quiero mucho y lo sabes. Mi gente hermosa de Capricornio, ¿cómo están, capricornianos, capricornianas de mi corazón? Hermosísimos todos. Esta gente trabajadora, estable, constante, pujante. ¿Qué sería el mundo sin Capricornio? No seríamos nada. Te quiero mucho, Capricornio. Vamos a ver estas energías hermosas de este portal del 4-4, que es tanto nos trae a tierra, lo que te gusta a ti, estabilidad, afianzamiento, consolidación de eventos, de proyectos. Y esta luna del día de hoy creciente, nada más y nada menos que en el signo de Cáncer, Capricornio. Esta energía está resonando en tu séptima casa, que es la casa de las sociedades y del amor. Vas a estar priorizando, Capricornio, vas a estar priorizando diálogos en pareja o alianzas comerciales, vas a estar priorizando firmas de documentos, posiblemente fortaleciendo lazos a nivel matrimonial, matrimonios. Enhorabuena para los que estén en esos menesteres tan hermosos, mil bendiciones. Vas a estar comprometiéndote, firmando documentos que tienes tiempo que no, como que lo hayas postergado mucho, pero está muy bien aspectado para ti. Me encanta porque te estás permitiendo sentir, te estás permitiendo asociarte desde el amor, desde la calma, desde la paz. Y esta luna creciente en Cáncer te trae, te alinea esa energía de confianza en lo que sientes. Esto me encanta mucho. Esto va a marcar el inicio de una colaboración muy prometedora o de una asociación a nivel matrimonial, de pareja, de sociedades muy prometedora, con muchas luces. Sí, señor. Se te recomienda que practiques hasta este 11, la empatía de entender necesidades ajenas. Esto va a ser la clave para el éxito. La clave para el éxito va a ser ponerte en el lugar de las personas, ponerte en sus zapatos, comprender, empatizar más que nunca. Y esta luna en Cáncer te favorece estas emociones de empatizar con las personas, de no ser tan lineal, no ser tan literal, sino que te vas a permitir un poco más de flexibilidad, lo cual te viene maravilloso, Capricornio, porque te abre las puertas de un mundo precioso y te flexibiliza. Gracias, Capricornio, te quiero mucho. Acuario, ¿cómo están mis hermosos altruistas acuarianos y acuarianas? Guerreros incansables, los protagonistas de esta era. Qué bello, Acuario, te quiero muchísimo y lo sabes. Vamos a echar un vistazo muy breve, pero conciso, certero y al grano de estas energías correspondidas en este portal del 4-4 y esta luna creciente del día de hoy, 5 de abril, en Cáncer. ¿Qué energía traen para ti? Esto ilumina tu sexta casa, que es la casa de la salud y la rutina. ¿Y qué te dicen? Por supuesto, deja de acumular y que te habla mucho de que es momento de mejorar hábitos alimenticios o iniciar terapias alternativas o conversar más con amigos, quedar más con amistades. Las mejores terapias son esas. Yo sé que me lo vas a ratificar. Dejar de acumular, cambiar ciertos hábitos. Te vas a sentir impulsado, impulsada a cambiar hábitos alimenticios un tanto desagradables o de repente no desagradables al paladar, sino al trato con tu cuerpo. Vas a estar comiendo más saludable. Puede ser que desees iniciarte en alguna rutina física, caminar, pasear, algo de baile. Me gusta esto para ti, Acuario. Esta energía te va a estar motivando a esto. Te va a estar motivando también a cuidar tus elementos de valor, a tener más cuidado con tus cosas realmente valiosas, a limpiar espacios en tu casa, en tu oficina, en tu corazón, muy importante. Vas a sentir la necesidad con estas energías de vaciar algún cajón, de donar, de entregar cosas que ya no estés utilizando, que tengas mucho tiempo que no utilizas, que las has guardado por si acaso, pero por si acaso nunca llega. Posiblemente esas cosas le hagan falta a otra persona que sí le dé uso ahora. Así que tú vas a tener esas energías
vas a tener esa energía de donar, de limpiar, de limpieza, porque siente tu alma, tu espíritu, que van a llegar cosas nuevas y van a ocupar esos espacios. Eso es energía de prosperidad. La carencia es el acumular, acumular, y la prosperidad es vaciar y abrir espacio para que llegue lo nuevo. Tu vida va a estar experimentando cambios muy importantes que van a requerir que tú ves en consecuencia. Esto te lo va a ratificar muchísimo, muchísimo, muchísimo esta luna creciente en Cáncer, este portal. Te vas a sentir inspirado, inspirado también, inspirada. Wow, te vas a sentir inspirado a ampliar tu círculo de bienestar. Te estoy hablando posiblemente un gimnasio, un club. Te vayas a estar apuntando a una tarea, a un curso, algo que te llene de alegría. Vas a conocer personas nuevas, me gusta mucho. Organiza tu tiempo para equilibrar el trabajo y el autocuidado. No porque estoy trabajando no puedo hacer ejercicio, porque estoy trabajando no puedo reunirme con mis amigos. No, hay tiempo para todo, Acuario, y estas energías en este momento te están ayudando para que así sea. Gracias, Acuario, te quiero mucho, cariño. Hasta la próxima. Piscis, ¿cómo estás, mis queridísimos Piscis? Los fluidores del tarot. Bellos, hermosos, preciosos, piscianos y piscianas. Te quiero mucho y lo sabes, mi amor, ¿cómo estás? Vamos a estar viendo en este momento breve, claro, conciso y al punto tus energías correspondientes en este intríngulis del portal del 4-4 tan importante, y el día de hoy 5, que tenemos una hermosa luna creciente en el signo de Cáncer. Vamos a ver cómo te está afectando esto en esta semana comprendida desde el día de ayer hasta el 11 de abril de este 2025. Esta luna en Cáncer va a activar tu quinta casa, que es la creatividad, el romance. Si es que es posible que seas más romántico, Piscis, sí, vas a estar más romántico, Piscis, vas a estar más sensible, más a flor de piel, más cariñoso, más cariñosa, pero importante, con quien corresponda, con quien lo merezca. Piscis, tú has sufrido, por decir sufrido, una transformación bastante importante en estos últimos tiempos. Mucha energía pesada ha salido de tu energía y está entrando una energía muy suave, muy bonita, muy liviana, y la puedes estar sintiendo. Me encanta. Vas a dejar fluir tu imaginación más que nunca, vas a estar muy creativo, muy creativa, te vas a estar involucrando en proyectos artísticos. Sí, señor, proyectos artísticos que florecen, me encanta muchísimo. Se te va a hacer muy fácil conversar, tener un verbo que convence, un verbo que engalana, que enamora, que atrae a las demás personas. Posiblemente vas a tener la oportunidad de tener una labia muy fluida, de conectar mucho con las personas. Esto se va a ver exacerbado durante esta semana. Aprovecha esa energía que es muy linda. Tienes aquí la energía de esta hermosa reina de otoño que nos habla de que alguna madre, alguna mujer adulta, una abuela, una tía, una amiga, te va a estar dando un consejo práctico y creativo. Tómalo, escúchalo, porque viene directamente guiado por el cielo. Céntrate solo en lo positivo de cada situación. Escucha lo que tú desees escuchar, respeta tu libre albedrío, todos los tenemos que respetar, pero ten cuidado, está atento a las señales, porque vas a recibir un mensaje muy bonito, presta atención, porque hay un mensaje directo para ti. Me gusta muchísimo. Wow, a todo galope viene para acá este caballo. Qué fuerte y qué bonito. Viene hacia ti proyectos, relaciones románticas que florecen, que se reactivan, que se reaniman. Inspiración, creatividad, qué bello. Para muchos de mis amigos de Piscis también puede ser que haya noticias sobre embarazos o con reconexión con tu niño interno, con tu niña interna también, de sanación, de consentir a tu niña, a tu niño interno. Recuerda que tú eres el adulto, tú eres la adulta que tu niña o tu niño necesitó. Así que consiéntelo, ahí lo tienes, 24/7 contigo. Consiéntelo, quiérelo, háblale bonito, dale aquello que siente que necesita y ponle los frenos que también sientas que necesita que tener como adulto que eres. Wow, qué belleza. Cultiva la alegría espontánea, las ganas de vivir, las ganas de iniciar nuevos proyectos, nuevas situaciones, nuevas relaciones, Piscis. Estas lecturas han estado maravillosas, me encanta. A manera de conclusión, pues mi gente amada, mi gente hermosa, este periodo vamos a tener que evitar todos abrazar la extrema sensibilidad de Cáncer, no irnos a los extremos. Es importante tomar lo bonito de cada cosa. Es importante también equilibrar el impulso de Aries. Vamos a reconocer los centros, las medias tintas un poco
para no irnos demasiado a los extremos, es muy importante. Así que vamos a estar sembrando semillas emocionales y prácticas. Vamos a escuchar nuestro corazón, nutrir nuestras relaciones y confiar en que el universo apoya nuestras intenciones más auténticas, que el universo es nuestro amigo, no es nuestro enemigo. Así que, y si has de pedir ayuda, aquí lo tienes, pide ayuda, que los ángeles están allí a una respiración de ti, solamente para que, esperando que tú los llames y están contigo. Bueno, mi gente bella, mi gente amada, espero que haya sido de su agrado. Con esta me despido y hasta la próxima. Mil bendiciones.